Alegrémonos, dice la Iglesia, dice el profeta Isaías, como hemos escuchado en la lectura, dice la Virgen en el Magnificat, dice San Pablo en la segunda lectura, alégrense, dice San Juan Bautista. ¿Y por qué no vamos a alegrar? Porque pronto viene la Navidad. Nace el niño más hermoso. Todo niño es hermoso, pero este niño es más. ¿Por qué? Porque nace sin pecado. Nosotros cuando nacemos, tristemente nacemos con el pecado original, sin la gracia de Dios. En cambio, este niño nace lleno de gracia, porque es el Hijo de Dios. Así lo dice el apóstol San Juan. Lo vimos lleno de gracia y de verdad, como unigénito del Padre. Pero la Biblia dice que hubo otros dos que también tuvieron un nacimiento santo, que nacieron con la gracia de Dios. ¿Quiénes son? Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. En el Antiguo, el profeta Jeremías. Le dice Dios: antes de formarte en el seno materno te conocí, y antes que salieras del seno te santifiqué. Y el otro, San Juan Bautista. Cuando la Virgen visitó a su prima Santa Isabel, Juan saltó de alegría estando en el seno de su madre. Esta alegría es la alegría del Espíritu Santo, o sea, la gracia de Dios. Una persona está verdaderamente alegre cuando está en gracia de Dios, la verdadera alegría. Entonces, Juan fue santificado antes de nacer. Por eso la Iglesia celebra no solamente el martirio de San Juan Bautista, sino también el nacimiento, la natividad de San Juan Bautista. Y estuvo bien que ambos nacieran santos, porque ambos anunciaban la santidad de Cristo. Jeremías anunciaba la pasión de Cristo. Nosotros somos lavados gracias a la pasión de Cristo. Y San Juan Bautista venía a anunciar el bautismo de Cristo, que Cristo nos iba a bautizar para que naciéramos santos. Entonces, en el plan de Dios todo es perfecto. Por eso Dios quiso que estos dos hombres nacieran santos. Y ahora viene la pregunta: ¿y la Virgen? ¿No convenía que ella naciese santa? La Biblia no dice nada al respecto, como sí dice de Jeremías, de San Juan Bautista. ¿Nos quedaremos con la duda? No, porque Dios nos dio una cabeza, una mente para pensar. Y con esa mente tenemos que, dentro de la Sagrada Escritura de la Biblia, razonar, comparando una verdad con otra, sacando conclusiones, profundizando, desenterrando los misterios que hay en el mar de la Biblia. Algunos dicen: eso no está en la Biblia. Tal vez sí está muy profundo y tú no has desenterrado ese misterio. Por eso los cristianos desde el comienzo comenzaron a cavar en los misterios de Dios, buscando de comprender cada vez mejor. Los que mejor cavaron, los primeros, fueron los santos padres. San Agustín, San Jerónimo y tantos otros. Luego siguieron los santos doctores. Uno de esos santos doctores fue Santo Tomás de Aquino, que nos va a guiar hoy día a cavar. Él cavó donde todos los otros dejaron de cavar, continuó él cavando en la tradición de la Iglesia. Y Santo Tomás dice: si la Iglesia celebra el nacimiento de la Virgen, significa que la Virgen nació santa. Dirán algunos: está bien, nació santa, pero no habrá sido como Jeremías y San Juan Bautista, que nacieron santos, pero ellos nacieron con la herida del pecado original, que se llama el fomes peccati, que es una debilidad. Todos nacemos con esa debilidad. Es una inclinación hacia lo malo, hacia lo prohibido, hacia lo oculto.
Tenemos una inclinación hacia lo sensual y nos cuesta tanto hacer el bien, hacer las cosas bien, nos cuesta tanto. Tenemos una herida todos los hombres, desde el más inteligente hasta el más sencillo. La Virgen, está bien, nació santa, pero no habrá tenido esa inclinación, esa mancha. Y responde Santo Tomás, no. La Virgen fue como Adán. Cuando Adán fue creado, era inocente, no tenía la inclinación al mal. Se le puede aplicar aquello que dice la misma Biblia en el Cantar de los Cantares. Dice, tota pulcra es, amica mía, et macula non es in te. Toda hermosa eres, amiga mía, y no hay mancha en ti. Es Dios enamorado que está hablándole al alma. Él quiere que nuestra alma sea hermosa, sin pecado, sin mancha. Y esto se cumplió en la Santísima Virgen. En ella se cumplió perfectamente este pasaje. En ella no hubo ninguna mancha. Dice Santo Tomás, cuando el profeta Ezequiel veía que la gloria de Dios venía al pueblo de Israel a salvarlo, a santificarlo, esa gloria de Dios es Jesucristo. Él es el sol que Dios nos manda para santificarnos. Y cuando entra por el oriente, dice, o sea, por medio de la Virgen, y santifica toda la tierra, dice el profeta Ezequiel. Así, cuando Cristo vino, lo primero que hizo fue santificar la tierra del cuerpo de su madre, que está hecho de tierra como nuestro cuerpo también. Ella fue el primer fruto de la santificación de Cristo. Ok, dirán algunos, está bien, nació santa, como Adán y Eva no tuvo el fomes peccati, pero después Adán y Eva pecaron. ¿La Virgen no pecó cuando fue más grande? ¿Acaso, como dicen algunos, cuando la Virgen lo va a buscar a Cristo, Cristo estaba predicando y ella va con los primos de Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte? ¿No pecó de vanidad, de vanagloria? Parecería que sí, dicen muchos. Santo Tomás, para responder, cita al gran Santo Padre San Agustín. San Agustín dice, sabemos que a ella, a la Virgen, le fue conferida más gracia que a todos nosotros para vencer al pecado en todos sus flancos. Como diciendo, la Virgen no solamente venció el pecado original o el fomes peccati, venció todos los pecados veniales de vanidad, de vanagloria, todos, hasta la imperfección más pequeña. Si los evangélicos le dicen eso no está en la Biblia, usted díganle, sí está en la Biblia. El libro de los Proverbios dice, 17:6, la gloria de los hijos son sus padres. Cuando nuestros padres son buenos, ese es el orgullo más grande para un hijo. De hecho, cuando uno conoce a una persona, uno dice, ¿ese hijo de quién es? Es hijo de fulano. Ah, esa mujer es buena. Seguramente este muchacho es muy bueno como su madre. Entonces, la Virgen tuvo que ser perfectísima, sin ningún pecado, porque si no, ella hubiera manchado a su hijo. Si la Virgen hubiera tenido vanagloria, qué mal hubiera hecho quedar a Cristo ante el pueblo. Cristo no lo permitió, por eso dice el libro de la Sabiduría 1:4, la sabiduría no entrará en alma maligna, ni habitará en cuerpo sometido al pecado. Cristo es la sabiduría divina. ¿Cómo hubiera podido habitar en un cuerpo, ser hijo de una madre imperfecta, manchada? Está bien, no cometió pecado, pero ustedes los católicos exageran porque la llaman a la Virgen llena de gracia. ¿No tendrían más bien que traducir sus Biblias como hacen las sectas? Dios te salve, muy favorecida de Dios, el Señor está contigo. Así traducen muchas Biblias. No podemos hacer eso porque la Biblia dice llena de gracia. En griego, que charitomene. Charis significa gracia, llena de gracia. No dice muy favorecida de Dios. Por eso San Jerónimo dice, Dios a las personas
les concedió la gracia parcialmente, pero a ella plenamente. Por eso, llena de gracia es el nombre de ella, de la Virgen. No, dirán, ella no tuvo la perfección de la gracia, porque de hecho el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero Santo Tomás dice, no, ella tuvo siempre la perfección de la gracia según las etapas de su vida. 3 grandes etapas. Cuando ella fue concebida en el seno de Santa Ana, ya fue perfecta, idónea para ser la madre de Cristo. Cuando Cristo vino en la Anunciación, el segundo gran momento de su vida, fue más perfeccionada todavía. Y cuando ella subió a los cielos en su asunción, fue la última etapa de la perfección, donde consiguió gozar plenamente de Dios y no sufrir más. No tuvo todas las gracias, porque no tuvo toda la sabiduría. De hecho, nunca a la Virgen la escuchamos predicar, nunca hizo milagros, nunca profetizó, no estaba llena de gracia, no tenía las gracias carismáticas. Santo Tomás dice, sí que las tenía. La Virgen tenía toda la sabiduría, pero para su oración. Como dice San Lucas en la Biblia, ella meditaba todas estas cosas en su corazón. Tenía la sabiduría perfecta. Podía hacer milagros, tenía el poder, pero no convenía que ella hiciese milagros porque primero tenían que hacerlo Cristo y los apóstoles. Después, cuando ella subió al cielo, se ha cansado de hacer milagros y lo seguirá haciendo. Y además sí profetizó, como escuchamos en el Magnificat, me llamarán feliz todas las generaciones. ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy día? Estamos cumpliendo esa profecía de la Virgen. Entonces, sí fue llena de gracia. No y no, dirán otros. Lleno de gracia solamente Cristo, como dice San Juan, lo vimos lleno de gracia como unigénito del Padre. Es verdad, Cristo tuvo toda la gracia para comunicárnosla a nosotros. Él es nuestra cabeza y Él nos pasa su gracia a nosotros. Pero Él quiso que su madre participara de su plenitud de gracia. Miren, los ángeles en el cielo, ¿por qué los ángeles son tan hermosos? Porque están tan cerca de Dios, participan de la bondad de Dios. Así como cuando estamos cerca del fuego, participamos del calor. También la Virgen fue la que más cerca estuvo de Cristo. Ella lo tuvo en su seno. Ella le dio la humanidad. Y la humanidad de Cristo es el canal por el que pasa la gracia de Dios. ¿Cómo ella no va a estar llena de gracia? Y cuando lo dio a luz, ya ella comenzó a participar a todo el mundo de la gracia de su Hijo. Ella lo dio a luz para todos nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, nos alegramos en la Navidad, porque este niño Dios quiso elegir la madre más hermosa para mostrarnos que su alma está llena de gracia. Como una vez le sucedió a un pintor, estaba pintando un retablo, tenía que hacer varias imágenes y una de esas pinturas era la Santísima Virgen, tenía que dibujarla, pero también tenía que dibujar en otro lado al demonio. Entonces puso todo su arte en hacer muy hermosa a la Virgen y al diablo lo hizo lo más feo posible. Y el diablo se ofendió, no le gustó esto, se le apareció al pintor y se quejó. ¿Por qué me pintaste tan feo? Y el pintor le dijo, porque tiene que corresponder con la verdad. Es verdad que la Virgen es lo más hermoso que Dios ha hecho y es verdad que tú eres el más horrible porque no tienes la gracia de Dios. No estás lleno de gracia, rechazaste la gracia de Dios. Entonces el diablo se la juró y un día que él estaba pintando le rompió el andamio para que cayese y se matase, y mientras caía el pintor, la Virgen lo agarró de la mano y lo salvó. Entonces, mis queridos hermanos, agarrémonos siempre de la mano de la Virgen, la llena de gracia,
la más hermosa, que va a tener al niño más hermoso en esta Navidad.